A continuación, una enseñanza desde la comunidad de Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos en esta tarde. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de la fanpage del ROE Pablo Escalante y del link de la emisora restaurandolasendasantiguas.com. Bueno, hoy continuamos con nuestro estudio exegético de Bereshit, capítulo 39, y el tema se titula Yosef, un hombre ejemplar en Egipto. Entonces vamos a analizar cultural e históricamente cuando Yosef descendió, cuando fue vendido por los madianitas y los ismaelitas. Es bueno entender cuál era el contexto histórico, cuál era el contexto cultural, quiénes eran realmente los que habitaban en ese momento, quiénes lo compraron a él. Siempre nos han dicho, o lo que nos enseñaron en algún momento, se habla de simplemente Potifar egipcio, y hasta ahí no más, y que Yahweh puso gracia. Pero yo quiero que en medio de este desarrollo, antes de comenzar la introducción y el contexto, podamos entender realmente quién era en ese momento, qué tribu estaba gobernando sobre el territorio egipcio. Y comienzo, dice que Josefo, el historiador judío del primer siglo, es la fuente del nombre de los Ixos. La palabra Ixos es una cultura que en ese tiempo habitaba en Egipto, los Ixos. En la sección de su obra titulada Contrapión Josefo, alega citar la palabra por palabra el relato del historiador egipcio Manetón del siglo 300 antes de Yeshua. Este relato, sí ha de creerse a Josefo, enlaza directamente a los Ixos con los israelitas. Para ese tiempo, cuando José fue vendido en Egipto, había un grupo que se llamaba los Ixos, y ellos eran semitas. Los Ixos eran semitas, y ellos tuvieron mucha cordialidad con el pueblo de Israel. Aunque Josefo acepta la conexión entre los Ixos y los israelitas, arguye contra muchos de los detalles que se encuentran en el relato y prefiere que se traduzca los Ixos como el origen del término Ixos, que nacieron de una mezcla entre Cam y Sen. Quiere decir camitosemitas. Camitosemitas. Nacieron de una mezcla entre Cam y Sen. Camitosemitas. Y deriva la expresión egipcia Egá Hazuk. Egá Hazuk. Reyes de tierras extranjeras. Según Josefo, Manetón presenta a los Ixos diciendo que habían conseguido el control de Egipto sin batalla y destruyen después ciudades y templos. Muchos años después dicen que los egipcios se levantaron y libraron una guerra larga y terrible contra ellos. Finalmente, una fuerza egipcia de 480,000 hombres sitió a los Ixos en su ciudad principal, Avaris. Entonces, extraño como parezca, se llegó a un acuerdo que permitió que los Ixos salieran del país sanos y salvos con sus familias y posesiones tradicionales. Egipcios, sin mucha conjetura, concluyen que durante las dinastías 15ª y 16ª, Egipto estuvo bajo la dominación de los Ixos. El faraón que estaba en la época de Yosef era un faraón ixosemita. Entonces encontraron un papiro denominado Aris, columna 57, línea 9. Se habla de un semita. Ahora miren, los egipcios de la época describen a Yosef y se habla de un semita que provino de Canaán. Pero noten también cómo se le conocía a Yosef con otra palabra, Inmotec, que es nada más y nada menos que dada a Yosef, que se convirtió en virrey. Los títulos honoríficos que recibió Inmotec, el primero ante el rey, guarda el sello, experto en todos los idiomas. Imaginen cómo reconocían a Yosef, experto en todos los idiomas. Se dice que él pudo haber aprendido 70 idiomas para ese entonces. 70 idiomas. En la isla de Sahel, en Egipto, se encontraron jeroglíficos que relatan la época del rey Yiusar. Y dice este rey Yiusar: hubo 7 años de las sequías, las vacas flacas, y los habitantes se salvaron gracias a que el rey pidió consejo a Inmotec, pidió consejo a Yosef. Y voy a leer otro punto más, otro artículo, y ahí hay una imagen en ese artículo. Ese es como un papiro antiguo, un pictográfico, y dice así: en este artículo vamos a clarificar el sentido
de la expresión con la que se topa en Éxodo 1:8. Y miren lo que dice Éxodo 1:8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Pero note que dice este rey que sucedió a José, dice que no lo conoció. Pero vamos a mirar realmente cuál es el contexto para poder entender. En este artículo vamos a clarificar el sentido de la expresión con la que se topa en Éxodo 1:8. Cuando se lee este pasaje por primera vez, te da la impresión de que el faraón no llevaba registros o carecía del conocimiento histórico de su país, siendo que José había sido para Egipto un héroe durante 80 años. Acuérdese que él fue llevado a los 17, en la cárcel estuvo 2 años, sirvió a Faraón en su casa 11 años y 80 años como gobernador. Por eso ellos lo tenían con gran fama. Esta cultura Ixo lo tenía en gran estima y en gran fama, al punto que dice que Yahweh estaba con él y todo lo que hacía Joseph prosperaba. Entonces dice que cuando se lee este pasaje por primera vez, da la impresión de que el faraón no llevaba registros o carecía del conocimiento histórico de su país, siendo que José había sido para Egipto un héroe, porque había sido un excelente administrador y había salvado a la nación de una carestía prolongada por 7 años, desde una posición nada menos que como segundo en el gobierno de Egipto. El lector que se asoma allí por primera vez, con razón se pregunta: ¿cómo es posible que hubiese un faraón que no conociese a José, a Joseph, y no tuviera noticia de su capacidad espiritual y su heroísmo? Entonces vamos a entender el significado de la palabra y conocer en contexto por qué dice que no lo conoció. Para poder responder este cuestionamiento, escarbemos primero un poco en el significado de las palabras utilizadas en este versículo y veamos en el verbo hebreo que se ha traducido como conocer, y estábamos en el Éxodo 1:8 y dice así: es Yadab. El hebreo no tiene vocales, pero lo puedes leer como Yadab. En el diccionario Strong, en su entrada 3045, asigna esta palabra múltiples significados, todos los cuales tienen relación con el conocimiento. Estos significados se distinguen de acuerdo con el contexto. El significado que se aplica aquí es reconocer, y en el Strong explica que Yadá puede usarse de esta manera como un eufemismo o inferencia. Dice así: el nuevo faraón no reconocía las buenas obras de José, no reconocía las buenas obras de José, consiguiente tampoco los privilegios de la nación israelita que José había establecido en lo mejor de Egipto. No se trataba pues de que el faraón no supiera acerca de José, sino que de un desconocimiento voluntario, es decir, de una reacción de desprecio y rechazo hacia ese conocimiento. Ahora sí entiende, él conocía, pero él tenía que era un rechazo hacia él. Entonces en ningún momento cuando usted lee la escritura, para que usted de pronto lo leyó y dice que no lo conoció, no era que no lo hubiera conocido, lo que pasa es que él lo había despreciado, porque él empezó a despreciar a los israelitas. Entonces sí, ya entendiendo más o menos el contexto, los Ixos eran semitas, y por eso se congraciaron tanto, con José. Hubo gracia porque José era semita, y los Ixos eran ¿qué? Semitas. Bajo un gobierno, cuando José cae a Egipto, era gobernado por el pueblo Ixo. Quiere decir que durante los 80 años de gobierno, ojo pues, durante los 80 años de gobierno que estuvo José allá, estaba instituido por un gobierno que era semita. Por eso tanta gracia puso el Padre sobre la vida de José, aún sobre el faraón y sobre todo lo que le habían entregado a él. Entonces dice, ¿por qué el faraón no lo conocía a José? Es necesario explicar un poco en reacción. En Egipto fue invadido por los Ixos, un pueblo de descendencia semita conocido también en los textos de los historiadores antiguos como Maneto, como los reyes pastores. Tras esta conquista, 2 dinastías completas de faraones, en el 15 y en el 16, quiere decir que eso duró casi 100 años. Provinieron de los Ixos, ellos gobernaron Egipto casi más de un siglo. También decimos que los Ixos, siendo semitas, se sintieron identificados con José y su familia, que era también descendiente de Desén, y que compartían el oficio pastoreo. Los Ixos favorecieron pues a los israelitas. Faraón brindó a José y a su familia la tierra de Gosén,
en la ubicación más fértil de Egipto. Para su establecimiento, la capital del gobierno, establecida por los hicsos, en Cantir, estaba de hecho cerca de este lugar. Mientras que los hicsos perduraron en el trono egipcio, los israelitas fueron reconocidos y favorecidos durante ese tiempo de gobierno. También dice que la rebelión egipcia contra los egipcios, pero resulta que los egipcios en sí no eran principalmente pastores sino agricultores, y no sentían particular placer en ser invadidos a su tiempo alrededor de los años antes de Yahshua. Los hicsos fueron derrotados por medio de una maniobra política, y los faraones volvieron a ser de procedencia netamente egipcia. Para la época en que nació Moisés, reinaba probablemente Ramsés Meriam o su hijo Amenofis. La manera egipcia de rebelarse contra un mal episodio era borrar todo su recuerdo de la historia, tanto los registros históricos como del lenguaje. Esto hicieron con los hicsos y de paso también con José. Todo recuerdo de José y de sus logros y contribuciones fue borrado de la memoria, de las inscripciones de los monumentos y de toda la conversión. El nuevo faraón pues no estaba interesado en preservar el recuerdo de José, lo despreciaba y le desconocía. ¿Sí ve? Le despreciaba y le desconocía. Por eso cuando muere José, realmente viene la verdadera esclavitud sobre el pueblo de Israel. O sea, ellos vivieron gozosos durante el tiempo que José estuvo de gobernador, porque dice que él era el segundo al mando, él era el que ponía el sello para que todo se cumpliera y para que todo se ejecutara. Y es tremendo porque también dice, y este punto es bien interesante, ¿se acuerda cuando sus hermanos descendieron? Él se hizo pasar como el que él no sabía hebreo y usaba un intermediario, porque él estaba vestido de la cultura en ese momento de ellos. Dice que sus hermanos no lo pudieron reconocer, como hoy en día podemos ver que muchos no reconocen al Yeshua verdadero Israel, sino que se pintaron el Jesucristo, el Jesús, el grecorromano. Por eso es muy difícil que la gente pueda entender y discernir en este tiempo quién es Yeshua, quién es el pueblo de Israel, cuáles son las fiestas. Por eso ellos todavía siguen vendados. Entonces, una analogía y una contraposición. Dice que por consiguiente todo lo que se relaciona con José era aborrecible para ese rey. El crecimiento en número del pueblo israelita se empezó a ver con creciente recelo e incomodidad y llegó a parecer deseable para los egipcios su subyugación, incluso su exterminio. Entonces la expresión de Éxodo 1:8 que habla del surgimiento de un nuevo rey que no conocía a José, ya sabemos que sí lo conocía, pero lo despreciaba. Lo despreció porque dígame una cosa, ¿será que en 80 años de gobierno no quedará un recuerdo grande? Pero dice que este faraón lo aborrecía al punto que él empezó a subyugar el pueblo de Israel después de la muerte de José. Entonces ya entendiendo el contexto, para poder entender el estudio, ya podemos entender cuál era el contexto histórico, cuál era la cultura, qué tribu en ese tiempo era la que estaba bajo el gobierno de Egipto, que sabemos que eran ¿quiénes? Los hicsos, no se le olvide, los hicsos, y eran semitas. Por eso ellos se congraciaron tanto con el pueblo de Israel para ese tiempo. Entonces analice que cuando bajaron las familias, cuando bajó Jacob y bajaron las familias, todos vivían contentos y felices. Pero dice que cuando muere José, inmediatamente el nuevo faraón que se levantó con desprecio y se levantó con odio hacia el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel para ese tiempo ya se había multiplicado en gran manera. Recuerde que fueron 80 años. Y para que usted lo pueda analizar. Dice que el carácter de José, el significado significa quitar y añadir. José significa quitar y añadir. Una de las razones, sino la más importante razón por la que los hermanos de José le odiaban, era su carácter correcto frente al Eterno y a su padre Jacob, Israel. En este relato de la Torá lo podemos reconocer. José es la sombra profética de Mashiach. No se le olvide que vamos a comenzar un estudio a partir de este capítulo 39 hasta la muerte, que es casi el capítulo 49, 50. O sea, vamos a hacer un estudio prácticamente de 11 capítulos, de 10 a 11 capítulos, hasta la muerte de José, y ahí vamos a entender lo que es el plan profético. Hoy este estudio es muy paralelo. No es solamente José, sino también es la sombra profética de Yeshua, para que usted lo vaya entendiendo y para que usted lo pueda comprender. Dice que José es sombra profética del Mashiach. Dice que al llegar a Egipto,
Cuando llegó a Egipto, los ismaelitas vendieron a José como esclavo a un oficial del faraón. Génesis 39:1 dice que cuando José fue llevado a Egipto, literalmente descendió Potifar, que significa dedicado al sol, un oficial egipcio de faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas, que lo había llevado allá. Quiso la providencia divina que los ismaelitas lo hayan traído a una tierra cercana y lo hayan vendido a un cortesano del faraón, y no hábiles personas que lo hubieran puesto a trabajar en trabajos forzados y penosos. Con estas palabras inicia su amplio comentario a este nuevo episodio en la vida de José. Ya hemos remarcado nuestra nota introductoria de la historia de José y sus hermanos, que no estamos frente a una relación de hechos sin contextos. La historia de Israel debe iniciarse y desarrollarse de acuerdo a la profecía vaticinada en lo que el pueblo llama Berit Bet Habetarim, el pacto de las dos mitades. ¿Por qué yo pronuncio el pacto de las dos mitades? Para traer un recuerdo. Génesis 15, 13-15. Miren lo que nos dice. Y eso lo estudiamos ya hace mucho rato. Dice, entonces Elohim dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará, ¿en dónde? En tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Entonces ya Yahweh le había hablado a Abraham muchos años atrás. En Génesis capítulo 15, 13-15, ¿se acuerda el pacto de las dos mitades? Que dice que Abraham cayó en un sueño profundo, que él no pudo pasar porque él cayó bajo ese sueño. Quiere decir que ningún hombre cumple pactos. El único que cumplió el pacto fue Yahweh a través de Yeshua. Dice que Yeshua pasó por la mitad de ese pacto. Y en ese momento cae Abraham bajo un sueño profundo profético. Se le revela en Génesis 15, 13-15 que su pueblo iba a ser llevado esclavo a Egipto. Entonces, con este punto de enseñanza, el primero que descendió a Egipto, ¿quién fue? Yosef. Fue el primero que descendió a Egipto. Y ahí empieza a haber un conteo. Ahí vamos a empezar a ver un conteo para poder entender todo lo que el Padre nos quiere enseñar. Pero dice también que ellos saldrían con grandes riquezas. De la vida y del éxito de José dependerá el desarrollo ulterior de los primeros pasos de la historia del pueblo de Israel. Entonces vamos a mirar el Salmo 105 del verso 1 al 22. Y dice así: den gracias a Yahweh e invoquen su nombre. Hagan sus obras conocidas entre los goyín. Canten a Él, canten alabanzas a Él. Hablen acerca de todas las maravillas. Su gloria en su nombre, Kadosh. Todos los que busquen a Yahweh, tengan corazón alegre. Busquen a Yahweh, sean fortalecidos. Busquen su rostro continuamente. Recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus señales y los juicios de su boca. Ustedes, la cera de Abraham, sus siervos. Ustedes, los hijos de Jacob, sus escogidos. Estoy en el Salmo 105, verso 1 al 20. Recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus señales y los juicios de su boca. Ustedes, la cera de Abraham, sus siervos. Ustedes, los hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Yahweh, nuestro Elohim. Sus juicios están cerca en toda la tierra. Él se ha recordado de su pacto para siempre, la palabra que Él ordenó a 1000 generaciones, cual estableció como pacto para Abraham el juramento que juró a Isaac, y estableció como ordenanza a Jacob para Israel como pacto eterno. A ti daré la tierra de Canaán como heredad asignada. Cuando ellos eran solo unos pocos en número, y no solo unos pocos, sino también extranjeros allí, vagando de nación en nación, de este reino a ese pueblo. Él no permitió que nadie los oprimiera, sino por amor a ellos, Él reprendió aún sus reyes. No toquen a mis ungidos, ni hagan daño a mis profetas. Él trajo hambruna sobre la tierra, rompió todo suministro de pan, pero Él envió a un hombre delante de ellos, José, quien fue vendido como esclavo. Le dañaron sus pies con grilletes y su alma pasó por hierro. Mire pues, su alma pasó por hierro, hasta el tiempo que su palabra se cumplió. Los decretos de Elohim lo purgaron como fuego. El rey envió y le soltó. Al regidor de las naciones le dejó ir libre. Él lo hizo su señor de su casa y regidor de su sustancia, para disciplinar a sus príncipes como Él quisiera y enseñar a sus ancianos sabiduría. Entonces démonos cuenta que el Salmo 115 del 1 al 22 nos relata la historia de lo que fue el pueblo de Israel antes de caer a Egipto y durante el periodo de Egipto. Dice también donde el poeta relata la historia temprana del pueblo de Israel, enfatizado en aquel papel de desempeño por José.
en la realización de la misma. En cuanto a un análisis de los hechos intrínsecos de este capítulo, es importante recalcar que la vida de Joseph transcurre entre grandes peligros y grandes éxitos. Berechit 39:2-6 dice, y Adonai estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio, y vio su amo que el Señor, que el Adonai, estaba con él, y que el Adonai hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Elohim estaba en su boca y en la boca de Joseph. Entonces, para empezar a analizar, dice que cuando Joseph fue vendido, él no hizo ningún reclamo, él enmudeció. En ningún momento durante el estudio que hemos venido haciendo, él hace reclamos de ninguna índole, sino dice que él con humildad y con amor empezó a hacer lo que en ese momento se había establecido en la vida de él. Pero noten algo importante. José era hombre de tienda. José era hombre de ¿qué? De Torah. Era un pastor y hombre de tienda, para que usted lo vaya entendiendo. Dice que la palabra Elohim estaba constantemente en la boca de Joseph. Quiere decir que durante el tiempo que estaba en Egipto, durante el tiempo que él estuvo allá o residió allá, dice que constantemente las oraciones no faltaban en su boca, constantemente era un hombre de oración. Y esto nos enseña algo muy importante, que a pesar de que estemos en el sistema Egipto, en el sistema babilónico, no quiere decir que nuestro corazón se distraiga y se entretenga en asuntos que no tienen nada que ver con Elohim. Y es un punto ejemplar de Joseph, 80 años, y un ejemplo en todo, y lo vamos a mirar ahorita, de cómo fueron los primeros años de vida de él. Que en ningún momento usted va a escuchar en el relato de él que él fue tibio, que él se dio tiempos, que él decía, no, no voy a hacer esto porque no tengo tiempo, hoy no me queda tiempo, hoy no voy a hacer nada. No, vamos a ver que durante sus 80 años de servicio en Egipto, todo lo hizo con excelencia, al punto que fue nombrado segundo al mando. Ojo con este punto, fue nombrado segundo al mando. Entonces dice que Yahweh estaba en la boca de Joseph. De esto decimos que Joseph, lejos de ocultar su fe en el Eterno, le recarga permanentemente fortalecido por su fe en el Eterno. Él no siente resentimiento alguno por su situación. Mire pues, no siente resentimiento alguno por haber caído en ese lugar, como muchos que de pronto les pasa cualquier bobada y viven resentidos con el Padre. Hay gente que le pasa cosas tan estúpidas y tan inmaduras que dicen, no, es que verdad que Yahweh a mí no me ha cumplido. ¿Quién le dijo a usted que Yahweh a usted le tiene que cumplir? Partamos de ahí. No es que Yahweh no me cumple, no es que estoy resentido con él. Pues hermano, póngase en la situación de José. Si muchos se resienten por no haber hecho nada, ¿cómo será donde el Padre verdaderamente lo tratara? Para que usted analice, para poder seguir enseñando. Dice que por lo tanto servirá y asistirá a su amo, animado por la fe en su Creador. Mire, todo lo que hizo Joseph, lo hizo en el amor del Padre, más que sujeto a un gobierno egipcio. La fe de Joseph, su corrección y su rectitud son tan evidentes que aún un pagano como Potifar las puede distinguir y reconocer. Aún Potifar, que era un pagano, reconocía que Yahweh estaba con él. ¿Sí? Y eso también nos da otro ejemplo para los que estamos en este sistema del mundo. La gente dice, usted habla diferente, usted es diferente, ¿a usted no le han dicho? Bueno, de pronto preocúpese si no le han dicho, pero aquí dice que él era muy diferente y que Potifar veía que todo lo que él hacía era diferente. ¿Por qué? Porque en la boca y en el corazón de él constantemente estaba ¿quién? Yahweh. Y por la vida y la conducta y la rectitud que tenía Joseph, todo lo que él hacía prosperaba. Pero ¿sabe por qué prosperaba? Prosperaba por lo que él era en el Padre y por la promesa que Yahweh le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Había una promesa que no se podía caer. Por eso Yahweh cumple todo lo que él decreta y lo que él establece se cumple, pero el punto para que eso se cumpla tiene que ser que el siervo que recibe la palabra sea un siervo ejemplar. Porque usted no pretenda que Yahweh haga algo en su vida cuando usted es un mediocre y usted es un tibio. Dice que así encontró Joseph gracia ante los ojos y llegó a ser su servidor personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en sus manos todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Adonai bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición de Adonai estaba sobre todo lo que poseía en la casa. Bajo el mismo principio, la bendición puede ser traída a nuestro lugar de trabajo debido a la santidad. Esto nos enseña que así como Yahweh estuvo sobre la vida de Joseph
y todo lo que emprendía Yosef prosperaba. Eso nos enseña a nosotros que si Yahweh está en la vida de nosotros, todo lo que tú emprendas tendrá que ser prosperado. Por eso dígale al que está al lado suyo, si usted realmente tiene la presencia de Dios, usted que me está escuchando a través de este video, si usted tiene la presencia de Dios, todo lo que emprenda será prosperado. Pero vamos a empezar a analizar los puntos también que conllevó a ese respaldo tan impresionante sobre la vida de Yosef. Porque no es fácil 80 años, mire, no es nada fácil en 80 años usted sostenerse en una santidad. 80 años no es nada fácil. Para esa gente que de pronto dura 4 o 5 añitos en la fe, 10 años en la fe, 15 años en la fe. Dice que el Señor lo bendijo sobre todo lo que poseía en la casa, bajo el principio de la bendición. Puede ser traída a nuestro lugar de trabajo debido a la santidad. Y en el campo, dice, y en el campo también fue prosperado. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de Yosef, y con él allí, y no se preocupaba de nada. O sea, Potifar le entregó todo a él. Dice que excepto el pan que comía. ¿Sí está leyendo ahí el versículo? Excepto el pan que comía. Y vamos a ver a qué se quiso referir, excepto al pan que comía. Y era José, de gallarda figura y de hermoso parecer, comparado con su mamá. ¿Comparado con quién? Con Raquel. Dice, y Adonai estaba con José. Y vemos una conexión parecida de José con Yeshua. Estamos en el 39:2. Dice que Hachén estaba con Yosef. De la misma manera se dice que Yeshua, en Hechos 10:38, donde está escrito, vosotros sabéis cómo Elohim ungió a Yeshua de Nazaret con el espíritu de santidad y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el adversario, porque Elohim estaba con él. Entonces aquí ya estamos empezando a ver similitudes, que así como Yahweh estaba con José en todo lo que hacía, así mismo el espíritu de santidad que estuvo sobre José, así el mismo espíritu de santidad estuvo sobre Yeshua. Y dice que todo lo que hacía Yeshua también, ¿qué? Prosperaba, y donde él iba traía libertad. Quiere decir que durante el tiempo que Yosef descendió a Egipto, tuvo un tiempo de libertad de 80 años. Digámoslo así en pocas palabras, hubo un avivamiento en Egipto durante 80 años, pero no duró mucho cuando él murió. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Mire, este es un punto bien importante como familia. Usted como familia, como padre, como madre, tiene que heredar las bendiciones. Usted no se puede quedar solo con eso que Yahweh le dio. Usted tiene que instruir también a su generación siguiente. Porque dicen que después de que José murió, se levantó un rey que odió y aborreció al pueblo de Israel. Porque no hubo un sucesor. Y no solamente por eso, porque había una promesa, que esa promesa estaba establecida sobre la tierra de Canaán, que la postrera iba a ser ¿qué? Israel. Y sabemos que este proceso que José está viviendo allá en Egipto era por causa de algo que tenía que suceder para la postrer. Ven la bendición sobre el pueblo de Israel. En Juan 3:2 dice que este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Elohim no está con él. Y así también lo pensaba Potifar sobre Yosef. Es tremendo, porque todo lo que hacía Yosef prosperaba. Entonces Yosef decía, así en mis palabras, sabemos, Yosef, que tú vienes de Elohim. Él le decía, sabemos que tú vienes de Elohim, porque todo lo que tú estás emprendiendo en medio de Egipto, todo está ¿qué? Prosperando. Y para nosotros, si se cumplió en Yosef, si se cumplió en Yeshua, se tiene que cumplir en ti, y en mí la misma bendición. O sea, usted no puede ser indiferente y decir, esto fue una sola historia, esto simplemente fue una historia de ellos para ese tiempo, eso pasó. No, el mismo Yahweh de ayer es el mismo Yahweh de hoy. Y el Yahweh que está hoy fue el que estuvo ayer sobre la vida de todos los patriarcas. Versículo 4, dice, así encontró Yosef gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. De la misma manera, toda la casa del Eterno fue entregada al cuidado del Mesías, como está escrito en Hebreos 3, 5, 6. Miren la analogía y el parecido de Yosef con Yeshua. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa del Eterno, como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Yeshua como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y él en gloriarnos en la esperanza. Dice que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa del Eterno.
José fue fiel. Ahora la fidelidad tiene que estar en nosotros. Pero sígale al que está al lado suyo. La fidelidad es constante. Y no es por un momento ni es por corto tiempo. Verso 39:5 dice: y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Eterno lo bendijo. Bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Eterno estaba sobre todo lo que poseía, en la casa y en el campo. La palabra campo es y en la tierra y en el mundo. Por eso no estamos hablando solamente de José como un siervo de una casa, estamos hablando de José como gobernador sobre Egipto. Y si usted mira hoy en día Egipto, si usted lo mira en el contexto presente, es una nación grande. Pero si nos devolvemos para ese entonces, era la nación principal con Babilonia, Mesopotamia y Egipto. Y esos son los dos sistemas más duros que toca enfrentar. Si usted mira, los patriarcas enfrentaron el sistema babilónico y José está enfrentando el sistema de Egipto. Y nosotros tenemos que enfrentar dos sistemas, Egipto y Babilonia. Para que usted lo vaya entendiendo. Hoy en día nosotros enfrentamos dos sistemas. El egipcio, que es el pecado y el sistema del mundo, y Babilonia, que es la confusión que hoy en día tiene la gente tan atada en muchas religiones y en muchos engaños de Satanás. Dice: y la bendición del Eterno estaba sobre todo lo que poseía en la casa y el campo. Como el gentil Potifar, porque él era un pagano, fue bendecido por causa de José, así los gentiles son bendecidos por causa de Yeshua el Mashiach, a pesar de que no siempre le identifiquen como el Mesías de Israel, llamándole en Jesús. 39:6. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, pues José era hebreo. Y explícitamente dicho que no podían los egipcios comer con los hebreos carne, ya que abominación era para los egipcios. Entonces miramos que en el 39:6-5 dice que no comía del pan de la mesa. ¿Cierto que dice ahí algo del pan? ¿Cómo dice? Rápido. Todo menos el pan. Entonces aquí hay un punto. ¿A qué se refiere con pan? Para que usted lo entienda. Y dice así: no podían los egipcios comer con los hebreos carne, ya que abominación era para los egipcios. Eso está en Génesis 43:32. Y dice: y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios, porque no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para los egipcios. En el 43, cuando lleguemos, él se va a encontrar con los hermanos. Entonces José, a este lado, van a empezarle a servir alimentos, pero miren lo que dice: y pusieron para él aparte, o sea, para José, y separadamente para ellos, para sus hermanos, y aparte para los egipcios, porque no pueden comer pan con los hebreos, lo cual era abominación para los egipcios. Quiere decir que había una separación en ese momento. Era lo único que estaba ahí prohibido, que cuando se comía, ellos estaban aparte de los egipcios. Eso era lo que nos quiere interpretar ese versículo. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Esto concuerda con Mateo 28:18-20, donde está escrito: y acercándose Yeshua les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claramente José llegó a la cima, pero tomó un tiempo para esto sucediera. José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Génesis 37:2 dice: esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes de ellos. O sea, José lo que hacía era traer la información de cómo se portaban sus hermanos. Tenía 30 años cuando el faraón lo promovió. Génesis 41:46. José tenía 30 años cuando se presentó ante el faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia de faraón y recorrió toda la tierra de Egipto y entró al servicio. Y había estado en prisión durante 2 años. Ante eso, Génesis 41:1. Y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño, y aquí soñó que estaba de pie
junto al Nilo. Dice que a través de los sueños, cuando él estuvo en la cárcel, fue lo que lo llevó a que lo sacaran de esa cárcel. Porque Faraón se dio cuenta de todo lo que, porque él era un qué, era como profeta. Y dice que Faraón tuvo sueños, y eran los sueños de las vacas flacas y las vacas gordas. Entonces llega José, le relata los sueños, de los cuales los hechiceros que él tenía en ese tiempo, ese Faraón, ninguno le acertó a nada. Viene José, como cuando Daniel también con Nabucodonosor, algo muy parecido. Llega José, le interpreta el sueño, y en vista de que todo eso se empieza a cumplir, pues lo pone en un estado de alto rango, de alto nivel, y lo nombra como segundo al mando. Por lo tanto, él estuvo en la casa de Potifar durante 11 años, le tomó para que la medida completa de la bendición de Yahweh se realizara en la vida de José. 11 años parece mucho. Muchos piensan que si el avance es más, muchos piensan que si el avance es del Eterno, tiene que venir rápidamente. A veces así es, pero por lo normal, no. Normalmente Yahweh permite que las cosas buenas se desarrollen lentamente. Cuando las cosas iban mejorando para José, inesperadamente se le complicaron. O sea, todo estaba muy bonito, él estaba bien, él estaba contento, estaba cumpliendo su servicio, etcétera. Pues imagínense, lo tenía todo en ese momento. Hasta ese momento la familia todavía no había descendido a Egipto. Todavía no, él estaba solo, estaba preparando ¿qué? El camino. Estaba preparando el terreno para cuando llegara toda su familia, con Jacob a la cabeza. Pero dicen por ahí que toda alegría no es completa, ¿cierto? ¿Sí le ha pasado a usted? Que dicen, no, yo estaba feliz, pero algo pasó en el camino. Y yo no lo esperaba. Pero eso también nos enseña algo. Mire, esto tiene mucha relación con Yeshua, pero también tiene mucha relación con nosotros. Primero, para otorgar una bendición no va a ser fácil. Usted va a tener que luchar. Pero lo tremendo es que cuando llega la bendición, también llegan los obstáculos y llegan los problemas para tratar de quitar la alegría del corazón. Y en Génesis 39:7 dice que sucedió después de estas cosas, que la mujer de su amo, miren lo que pasó, o sea, no hay felicidad completa para él. Su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Sabemos de la interacción social que era posible para las mujeres egipcias, que llegó a haber un proverbio cultural relacionado con el libertinaje de las mismas. La esposa de Potifar fue muy sagaz en la forma como se acercó a José. Su plan parece haberse desarrollado por un tiempo y ella parece hacer su avance en múltiples etapas. Y eso estamos en el verso 10. Dice que se tomaba el tiempo, dice que se tomaba el tiempo del tiempo. Se tomó casi hasta un año. Dice que hasta un año se tomó haciéndole cada momento lo mismo, tratando de seducirlo. Por eso dice que José es un hombre ejemplar en Egipto, porque su santidad había llegado a un extremo máximo con el Eterno, por el temor y por el amor que le tenía a su padre, a Yahweh. Esto debió haber sido una presión tremenda sobre este joven muchacho hebreo, pues esta mujer manipuladora se acercaba día tras día con sus ofrecimientos sexuales. Y aquí hay un contraste haciendo la analogía con lo que hicimos en el estudio la semana pasada de Judá. ¿Se acuerdan cuando Judá, qué fue lo que sucedió? Dice que Tamar se vistió de prostituta, pues porque había un plan profético de Yahweh para venir el linaje de Yeshua, pero nos damos cuenta que Judá había descendido moral y espiritualmente. Y dice que Tamar se hizo en un lugar especial, venía él caminando, la vio, habló con ella, hizo un negocio, bueno, etcétera, ya lo aprendimos. Pero aquí lo tremendo es, y de José en este capítulo, la mujer de Potifar, en la cultura egipcia, muchos nos han enseñado, y este es un punto tremendo, muchos nos han enseñado que José salió corriendo y no pecó, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué quería la mujer de este faraón realmente con él? Porque ese es el punto que a veces nos saltamos. Ojo aquí. Cuando miramos la analogía del capítulo 38 entre Judá y Tamar, el propósito de Tamar era sacar linaje y descendencia, porque ella era una mujer con temor a Yahweh. A pesar de que en el contexto leemos que dice que se vistió de prostituta. Pero era necesario porque a la final ella no pecó, porque ella se llegó al padre de ese linaje. Estaban sus 3 hijos y estaba él. O sea, era lo mismo. ¿Sí me entienden? Era lo mismo, ella no pecó. Ella se llegó a Judá, el padre de los 3 hijos.
pero se llegó al fin y al cabo a la misma línea. Pero aquí vamos a mirar un contraste, realmente qué era lo que quería esta mujer. Porque usted lee en el verso y dice que lo cogió, le quitó las ropas y él salió de corrida y punto. Y no nos dice nada más. Y de ahí sacan una cantidad de enseñanzas, que la santidad huye joven de las pasiones juveniles. Bueno, sacan una cantidad de babosadas, pues sí sirven. Pero el punto aquí es saber qué era lo que realmente quería ella. Y eso a veces lo leemos, pero nos saltamos. Entonces, entendiendo lo del capítulo 38 entre Judá y Tamar, que de ahí tenía que venir la simiente del Mashiach, el plan de esta mujer, ¿cuál era? Ojo con este punto. Y de José en este capítulo, la mujer de Potifar, en la cultura egipcia, ella se dejaba embarazar de un muchacho joven, porque Potifar era avanzado de edad. Y como esa cultura se ofrecía un hijo a sus dioses de un hombre joven varonil, nota sobre la relación de Yehudá con su nuera Tamar. ¿Cómo lo plantaremos? Tamar se vio en el deber moral de seducir a Yehudá para tener un hijo de él, pues de esa unión deriva al Mashiach. Y por otro lado miramos que esta mujer lo que quería era sacar un hijo para ofrecérselo a sus dioses. ¿Cómo qué? Como consagración. Por eso era el desespero de ella, porque Potifar estaba viejo. Y para tener un hijo en esa cultura, las mujeres buscaban eran muchachos jóvenes. Y ella sabía quién era. Ojo pues, ella sabía quién era Yosef. Y acuérdese que Satanás utilizó, ojo, aquí Satanás utilizó esa estrategia de ella para hacer lo que, pecar y para seducirlo. Pero ella lo hizo no con el fin de la tentación sexual, ella lo hizo con el fin de sacar ¿qué? Simiente para ofrecérsela a sus dioses. Entonces, cuando usted lea este punto, explíquelo, ¿no? Porque de ahí sacan una cantidad de enseñanzas que corrió, que no sé qué, que los jóvenes huyen, no, esto va más allá, hermano. Entonces miramos que por el otro lado es descartar que el rey David, descendiente de la Moabita, miramos que a través de lo que hizo Judá y Tamar, vino una descendencia muy bonita, a través de la Moabita Ruth, a través del rey Salomón, y así miramos esos puntos. Génesis 39, 8, 10 dice: pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que posee. Está hablando Yosef. No hay nadie más grande que yo en tu casa, y nada me he rehusado, excepto a ti, pues tú eres su mujer. Su nombre era Sulagía. La mujer de este hombre era Sulagía. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad? Y miren lo que dice Yosef: y pecar contra Elohim. Miren la palabra que él suelta. Le está diciendo a ella: y pecar contra Elohim. Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Y en el versículo 9 dice: ¿habré de pecar ante Elohim? Miren lo que dice un verdadero hombre de Dios: ¿habré de pecar ante Elohim? Aquí hagamos otro paro, porque esto es bien interesante también. Mucha gente hoy en día dice: es que yo no peco porque es que a mí me da pesar de mi esposa, y vienen a la congregación. Es que a mí me da pesar de mis hijos. Pero en ningún momento de su boca sale: es que yo tengo temor a Yahweh. Lo primero que salió de la boca de Yosef, ¿qué fue? ¿Habré de pecar ante Elohim? ¿Sí ve un hombre del Eterno cómo habla? Y eso es lo que tiene que estar en la boca de todo el mundo, tanto el joven como la jovencita. Cuando viene el pecado al corazón, uno tiene que soltar la palabra: ¿habré yo de pecar frente a Elohim? Que eso poco hoy en día se escucha, hermano. Por eso hoy en día la gente cae ante el pecado, cae ante la tentación, cae ante la seducción. Es tanto, miren, es tanto. Y este punto es bien importante. Muchas de las descendencias que llegan conociendo de Yahweh en pecado son maldición. Muchas de las descendencias que son en contra de Yahweh son maldición. Lo voy a explicar mucho mejor. Esas niñas que vienen a una congregación y se dejan embarazar de un pagano, y la mamá dice: qué bendición, qué orgullo, era lo que yo quería como abuela. Pues quería era traer maldición a la casa, hermano. Entonces aquí José nos está enseñando que lo que esa mujer quiso sacar de él fue una simiente, una cera para sacrificarla a sus dioses. ¿Qué hubiera pasado
Si Yosef hubiera cedido a la tentación, ella hubiera quedado embarazada y todo el plan profético que Yahweh tenía establecido con Yosef se hubiera venido al piso. ¿Qué pasa cuando un joven, una jovencita, se pone a tener relaciones sexuales con la persona que no es, con la que no es puesta por Yahweh, por la que no tiene temor de Yahweh, y viene un embarazo? ¿Qué bendición va a haber ahí? Porque al fin y al cabo eso es bajo fornicación. Por eso Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque lo que son a los fornicarios y a los adúlteros, Yahweh los juzgará. Entonces Yosef nos está enseñando que en nuestro corazón y en nuestra boca siempre tiene que haber un temor al Padre. Pero hoy en día es difícil encontrar eso, ¿saben? Cada día con mi esposa nos sentamos a mirar y decimos: hoy en día a los jóvenes les cuesta mucho esta palabra, temor a Yahweh. Hoy en día en la boca de los jóvenes es raro escuchar: es que yo temo a Yahweh. Yo antes de pecar temo a Yahweh. Ningún joven dice eso. Hoy en día la mayoría de los jóvenes en los colegios ceden ante la tentación. Parecen más mundanos que cualquier cosa. Es tanto, cuando mi esposa estuvo un tiempo enseñando, había muchos cristianos en ese salón. Y esos, entre comillas, cristianos o religiosos, parecían igual de paganos al que no teme a Yahweh. Y no había ninguna diferencia, era la misma cosa. Y desafortunadamente el pueblo de Yahweh, eso es lo que hoy en día está mostrando, hermano. Hoy en día la gente no quiere dar a mostrar lo que es verdaderamente ser un verdadero siervo de Yahweh. Y sabe que José ministra mucho la vida a todos nosotros, porque el hecho que él se haya sostenido 80 años, eso nos da y nos demuestra que si él pudo bajo un sistema tan pecaminoso como el de Egipto, ¿cómo no vamos a poder nosotros bajo un sistema como el que estamos viviendo, pero lleno del poder del Espíritu Santo, hermano? Por eso no hay excusa, no hay excusa. Para tú que me estás escuchando a través de este video, no hay excusa para aquellos que dicen: es que yo cedí ante la tentación. No, es que me caí, es que ustedes no saben, se me calentó, hermano, lo que pasa es que usted nunca amó a Yahweh, nunca lo amó, por eso pecó. Nunca lo conoció, porque si lo hubiera conocido, su vida nunca hubiera sido la misma. Y saben que cuando usted peca, usted pierde todo lo que ha hecho con Yahweh. Donde José hubiera pecado, no se hubiera podido establecer todo el plan profético que se habló en Génesis 15. Lo que Yahweh le habló a Abraham en el pacto de las dos mitades, no se hubiera podido cumplir. Porque todo lo que viene de Yahweh se enlaza, todo lo que es de Yahweh se enlaza de generación en generación. Abraham promesa, Isaac promesa, Jacob promesa, y todo eso fue enlazado y nada se salió del rumbo. De ahí viene Yosef. Después de Yosef miramos las tribus. Y así sucesivamente vemos que a través del linaje y a través del carácter de los hombres de Dios, hasta Mateo capítulo 1 se guardó la simiente de Yeshua. Porque había un plan, ¿qué? Profético. Ahora nosotros como siervos de Yahweh lo que tenemos que es dar el ejemplo y el testimonio, porque ya la simiente ya cumplió toda la tarea. Ahora nosotros tenemos que cumplir nuestra tarea, nuestro segundo éxodo, hasta la venida de Yeshua por nosotros. Entonces usted no venga a decir: no, es que estas enseñanzas tan bonitas fue para ese tiempo. No, la palabra de Yahweh, como dice Eclesiastés 1:9, lo que fue será. No hay nada nuevo debajo del cielo, lo estamos viviendo igual. Con la diferencia que tú y yo tenemos que tener carácter y tenemos que ser siervos ejemplares y diferentes. Entonces usted no me venga a decir que es que no se puede vivir en santidad en un mundo como este. José lo mostró y lo ratificó y lo confirmó. Es tanto que dice que todo lo que él hacía prosperaba. Un hombre de santidad, una mujer de santidad, un matrimonio de santidad, unos hijos de santidad, todo lo que emprenda esa familia será prosperado. Si todos caminan en la misma rectitud, si el corazón está conectado al corazón de Dios, todo será bendecido y todo será prosperado, hermano. Por eso cuando siempre la puerta del pecado está ahí, ¿habré de pecar yo ante Elohim? Nunca se le olvide esta palabra cuando venga la tentación. ¿Habré yo de pecar ante Yahweh? ¿Qué sostiene mi matrimonio? ¿Qué sostiene mi vida? Mi vida me sostiene es el temor a Yahweh. Porque si no estuviera Yahweh, el adulterio estuviera a la puerta. Si no estuviera Yahweh, la seducción, la tentación estuviera a la puerta. Jovencita, si no estuviera Yahweh en el corazón suyo, usted no sería tan peladientes en el colegio o tan mostrona.
Porque eso es lo que hoy en día vemos, religiosas mostronas o religiosos que de Yahweh no tienen y vienen, se congregan aquí, escuchan el mensaje, pero siguen siendo igual de paganos. Siguen siendo igual de paganos. Dice que el hombre puede ocultar su conducta ante otros hombres, pero no ante Yahweh. Quien conoce los ocultos designios del hombre, José resistió las tentaciones porque vivía delante de Hashem, de Yahweh. José constituyó un contraste con Yehudá, según en el capítulo 38, lo que vemos ahorita, que no podía resistir las tentaciones de la misma manera el Mesías. Fue tentado en todo, pero sin pecado, como está escrito en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hechos 2:25 está escrito, porque David dice de él, veía siempre al Adonai en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. En el Salmo 16:8 dice, al Eterno he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra y permaneceré firme. Miren lo que nos enseña, que cuando Yahweh está a la diestra de uno, ¿cómo permanecemos? Firmes, hermano. Entonces usted no venga con el cuento de que no es que yo pequé porque sí. No, eso es, no tiene que estar en la boca ni en el corazón del hombre. Por eso dígale al que está al lado suyo, el llamado a la salvación no es de muchos, hermano. No es de muchos. ¿Y sabe qué le digo hoy? Hoy día lo entiendo. Hoy en día lo entiendo. Cada día que avanzan los años, cada día que estamos como ministerio y cada día que vamos alcanzando, cada año que vamos pasando, me acuerdo de una profecía de hace 9 años y esa profecía marcó mi vida, ¿saben? Y fue así, de pronto usted lo ha escuchado, de pronto hay gente que está conectada que no lo ha escuchado. Estaba yo en un cuarto de 3x3 y habían 2 bultos de maíz. Entonces el padre me dijo, bota un bulto. Boté el bulto, pero resulta que ese bulto estaba todo podrido, el maíz estaba totalmente podrido. Después vino y me puso el otro bulto, no estaba durmiendo, fue una visión. Y me dijo, llena el cuarto. Pero cuando yo miré el bulto de maíz, había mucho maíz podrido. Entonces empecé yo a reblujar, empezaba yo y cogí una pepita de maíz y la boté en un cuarto de 3x3 y dije, no, pues así, qué esperanzas. ¿Qué me quiso enseñar él con eso? Muchos los llamados, porque lo que hoy en día hay dentro de las congregaciones es maíz podrido, hermano. Lo que hay es gente podrida, llena de pecado, llena de porquería en su corazón, que simplemente vienen y se sientan a escuchar un mensaje, pero su vida no cambia. Ese es el maíz podrido que está dentro de las congregaciones, porque una cosa es el mundo, Egipto, y otra cosa es lo que sucede dentro de una comunidad, hermano. Por eso dígale al que está al lado suyo que usted no se hace maíz podrido, hermano. Dígaselo, que usted no se hace podrido. Que no sea usted ese, hermano. Porque sabe que hace un maíz podrido que infecta lo que está bueno. Lo infecta, lo contamina. Eso no, esas son palabras de hombre. No, yo opino, no, un consejo, por favor, un consejo. Es que, imagínese, espere yo le digo bajo mi sentimiento. Sus sentimientos no me interesan, sus palabras no me importan. Abramos la Torah, ¿qué dice respecto a Yahweh? Porque cuando se van a tomar decisiones, ¿sabe qué hace la gente? La gente sentimental y humanista dice, es que usted lo que está hablando, es que con usted, pastor, con usted yo no hablo, yo busco a la pastora que es más suave. Pero ya no es así, gloria a Dios. Pero hoy en día es así. Yo busco a la persona que sé que se va a entender conmigo, porque sé que ella sí me va a entender. Entonces el humanista, bajo su racionamiento, miren, hay un punto tremendo. Mire, es tremendo este punto. Todos que son padres de familia aquí, esto va para los que son padres y a usted que me está escuchando a través del video. Hay 2 pensamientos. Uno es el antes de tener los hijos y otro es el después de tener los hijos. ¿Cierto? El que tiene los hijos cuando pequeños, los hijos son sujetos y son una divinidad en la congregación. Hasta los 11, 12 años están sujetos, son tiernos, son bellos, son hermosos, porque se sujetan a papá y mamá. Pero cuando ya empiezan a adquirir la edad de 13, 14, 15 para arriba, empieza una palabra que llama concupiscencia. Entonces, claro, ese papá que era legalista, cuando su niño era bien metido, obediente,
sujeto, él decía, no, es que yo soy de autoridad en la casa, y es que ellos no se me salen de las manos. Llega el niño a los 13, 14, la niña, y empieza a sacar la concupiscencia. Empieza el pecado y empieza el papá a patinar. Venga, papá, usted que hablaba unos años atrás, que iba a ser radical con la formación de su hijo, ¿qué pasa ahora? Que no hace lo mismo de lo que había dicho antes. Entonces, si ve que el ser humano actúa conforme a los sucesos y al acontecimiento, porque un hijo puede doblegar los sentimientos. Y dígale que está al lado suyo, la Torah tiene que estar sobre los sentimientos. Usted que me está escuchando a través de este video, los sentimientos no tienen que ir sobre las escrituras. Las escrituras tienen que ir sobre los sentimientos. Por eso cuando la gente se ve acorralada y ve que todo se le salió de las manos, empiezan a perder la santidad, empiezan a echar para atrás, ya, venga, usted que era tan radical años atrás, ¿qué le pasó? ¿Sabe por qué? Porque esa persona no contaba con que su hijo o su hija con el tiempo se le fuera a salir de las manos. ¿Sí ve? ¿Usted sabe por qué las leyes en Colombia, las leyes fuertes, drásticas, duras, los del gobierno no las contemplan? Porque ellos saben que en algún momento ellos van a parar a la cárcel. Porque en ellos hay corrupción y hay maldad y pecado. ¿Usted sabe por qué mucha gente dentro de las comunidades les cuesta abrir las escrituras para corregir a otro? Porque saben que el primero que va a corregir Yahweh es a él. Entonces no conviene que abra las escrituras. Por eso Yosef era un hombre radical en todo. Él era único, era solo con Yahweh en un sistema. Acuérdense que él no estaba en cualquier pueblito, en cualquier cucurucho. Él estaba en una de las naciones más fuertes del mundo, Egipto. Lo que hoy en día representa el sistema de Egipto, hermano. Por si usted de pronto dice, no, es que es difícil. No, nada es difícil. Génesis 39, 11, 18 dice, pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo, era administrador general, y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Aquel día era la fiesta nacional de Egipto. Eso tampoco dice en la Reina Valera. Dice que aquel día, cuando él estaba solo, con la mujer de Potifar, ese día ella se hizo una enferma. Ya había una fiesta nacional en Egipto. El día en que el Nilo rebalsaba y todos se reunían a sus orillas. Acuérdense que el río Nilo era el orgullo de los egipcios. Allá hacían sus fiestas, hacían sus cosas, sus sacrificios. Bueno, todo lo que escuchamos más adelante cuando Moisés tiene el enfrentamiento con ellos. Dice que ese río era para idolatrarlo, pero el único que no fue Yosef. Todos fueron de fiesta a celebrar la idolatría y el paganismo, menos Yosef. Otro punto para nosotros. ¿Sí ven? Mis familias, tus familias, sus familias. Ay, no, vamos a descender en diciembre, todos vamos a reunirnos, vamos a celebrar la Navidad, vamos a celebrar Año Nuevo, vamos a celebrar amor y amistad, vamos a celebrar todas las fiestas paganas que el mundo nos ofrece. Pero dice que menos Yosef fue a esa fiesta. Menos Yosef, porque Yosef tenía un espíritu diferente. Todo menos Yosef, porque Yosef estaba solo en el palacio. Y no era cualquier cucuruche palacio, hermano. Ojo con esto. Estamos hablando de una realeza, de un imperio, algo muy grande. Dice que Yosef quedó solo mientras todo el mundo al pie del río Nilo, adorando al sol, adorando a la diosa Isiris, adorando a Isis, adorando todo ese basurero de idolatría que hoy el mundo se lo sigue comiendo completo y no se da ni cuenta. Pero bajo otros nombres, la Virgen María, el divino niño Jesús, toda esa porquería que ofrece el sistema, hermano. Dice, y aprovechando estas circunstancias, sabiendo que Yosef no participaría en los festejos idolátricos, ella se disculpó de asistir alegando sentirse indispuesta. Y de ese modo logró quedarse a solas con él. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa de la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él le había dejado su ropa en sus manos, ya había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, mira, nos has traído un hebreo, porque los egipcios se creían superiores a otros pueblos extranjeros, para que se burle de nosotros. Entonces ahí viene el versículo donde dice que ella tomó yema de huevo y lo puso sobre las sábanas, porque pues esa era
Esa era la huella del delito. Ella tomó yema de huevo y dijo, mire, él se quiso llegar a mí y me quiso violar, pero yo no me dejé, pero ahí está la huella de su esperma. ¿Y utilizó qué? ¿Yema? ¿Es yema o clara? Clara de huevo eso, utilizó clara de huevo. Yo yema no, clara de huevo, por eso menos mal corrigieron. Entonces, claro, al ver todo eso y vieron la huella, ¿le echaron qué? Le echaron mano, dijeron, este hebreo ha venido a burlarse de nosotros. Y sabe que aquí hay otro punto para aprender. Cuando nosotros somos pueblo de Israel y Satanás nos quiere hacer la trampa, va a utilizar circunstancias, va a usar personas para que usted caiga, hermano. Y no hay peor trampa del bobo que alguien que utilice un pecado inocente para que usted caiga. ¿Y sabe cuál es el pecado inocente cuando usted se distrae en los asuntos del Padre? El pecado inocente es, ¿qué hay de malo en que usted festeje con nosotros? ¿Qué hay de malo? Pero es que ¿qué hay de malo? Es que su pastor, uno siempre es el plato fuerte en todo. Siempre la cabeza principal es que el pastor no le deja, es que el pastor no sé qué, es que el pastor no le da permiso. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene el carácter de enfrentar a su familia con sus propias palabras, hermano. ¿Sí? Ustedes son como el ladrón. Saben que se tienen que defender, pero no lo hacen. O como el acusado cuando es inocente. Pero no, por ejemplo ahorita para diciembre, un ejemplo, tonto. Viene diciembre, que es el tiempo de más paganismo, el tiempo más fuerte, diciembre. Entonces la gente, no, es que yo no puedo, pero todos disimulados. Es que yo no puedo, es que no sé qué, y la gente atacándolo. Es que en la iglesia donde usted está el pastor no lo deja ir. Es que el pastor no sé qué, es que el pastor sí sé cuándo. Y ustedes no son capaces de abrir la escritura y decirle, ¿sabe qué? La Torá, las escrituras dice que no nos huyamos en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión tiene Yeshua con Satán? ¿Usted les ha sacado las escrituras así? Amén, no. No, pero ¿sabe por qué? Porque todavía en ustedes hay miedo. Dígale que está al lado suyo. Todavía usted es un miedoso, hermano. ¿Y sabe qué admiro yo de José? Que José no tuvo miedo para nada. Él cogió y salió disparado, hermano. Él salió corriendo, entonces mientras que él salió corriendo de huida y se metió a su cuarto, porque él salió corriendo de huida, ¿para dónde cree usted que cogió? ¿Para el río Nilo? No, él cogió fue para su cuarto a orar. Él corrió para el cuarto a orar, hermano. Cuando viene la tentación, hay que correr al cuarto a orar. Y mientras que él estaba orando, la otra mujer estaba maquinando, echando la clara de huevo ahí y preparando todo el ambiente, ¿para qué? Para que lo ejecutaran y lo mataran. Pero como Yahweh había dado una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, que en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, José no podía ser tocado, hermano. Por eso esta es otra promesa que viene para nosotros. Ningún arma forjada prosperará contra el verdadero pueblo de Yahweh, hermano. Así el enemigo se levante, con actas, con decretos. Si usted anda en santidad, ningún decreto lo tocará. Si usted anda en santidad, ninguna enfermedad lo tocará. Si usted anda en santidad, ningún prejuicio lo tocará. Pero si usted es un creyente tibio, ni espere que Yahweh le cumpla las palabras, hermano. Usted no puede hacer negocios con el mundo, hermano. No son negocios y no es el tiempo de hacer negocios con el mundo. No es el tiempo de usted ser liviano con el pecado en su casa, hermano. Ni con sus familiares, ni con nadie. Porque hoy en día lo que yo cada día veo, pasamos año tras año, los niños de aquí van creciendo y a medida que van creciendo, van sacando su mejor repertorio de pecado. Y ahí es cuando uno ve patinar a los papás que antes decían santo, santo, santo. Y ahora no los ve uno decir nada. Porque ya el pecado entró a la casa. Dice que él no fue. Ella lo obligó, él salió corriendo. Ella dice, nos has traído un hebreo porque los egipcios se creían superiores a otros pueblos, extranjeros, para que se burlase de nosotros. En este versículo parece ser un modismo cultural para tratar de abusar sexualmente de nosotros. Miren lo que dice ella, nos trajiste un hebreo para que se burlara sexualmente de nosotros. O sea, ella quiso dar a entender, este hombre vino para burlarse sexualmente, y como ella era la cabeza de todo, era la mujer del gobernante, pues ella habló en plural, para encender más la ira del pueblo. O sea, ella dijo para burlarse de nosotros, cuando la que estaba burlando de todo era ¿quién? Ella era la que estaba preparando todo eso, ella era la que estaba maquinando todo ese tipo de maldad y de pecado, hermano.
Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Uy, ¿cómo no? Eso se parece mucho a las que caen, a las creyénticas, que caen en pecado y dicen, es que yo grité, pero después de que lo hice. No. Sí, hermano, después de que lo hice fue que grité. Después de que pequé, grité. No, hermano. Es verdad, hermano. O sea, usted tiene que salir de corrida, dígale al que está al lado suyo. Cuando está el pecado a la puerta, huya. Sí, huya. Pero hoy en día la gente grita después de pecar. Dice ella que ella gritó a gran voz y sucedió que cuando él oyó que alzaba su voz, gritaba y dejó su ropa. Y junto a mí salió huyendo afuera. Y ella dejó junto así la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo, vino a mí el esclavo hebreo. Hizo un comentario racista porque era hebreo. Imagínense, le añadió, hizo un comentario racista porque él era hebreo. Cuando él en su boquita nunca la abrió. Dice que él fue llevado como Yeshua al matadero y no dijo. Pero mire que tanto era el respaldo de Yahweh sobre este varón, sobre Yosef, que el esposo desconfiaba de ella. Él desconfiaba porque es que es tremendo. Él desconfiaba, pero ¿sabe por qué? Porque Yahweh estaba en el asunto, hermano. Dice que el corazón de este hombre lo mandó 2 años a la cárcel. Lo trató, lo maltrató, pero él se cuenta que en la cárcel fue donde empezó a hacer los milagros Yahweh. Cuando él estaba encarcelado, y este es un punto también para nosotros. Cuando vienen los tiempos más difíciles, cuando vienen los tiempos más duros, es cuando Yahweh ejecuta mayores milagros. Porque en los tiempos más difíciles, o usted adora o usted maldice. O usted exalta y reverencia a Yahweh, o usted se pone a llorar y le dice, Yahweh, estoy en la inmunda, yo no digo nada, cierro mi boca, no hablo de ti. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que en los momentos más difíciles adora. Entonces aquí nos está enseñando, miren que cada punto que vamos, dice que cuando Yeshua fue llevado, él no dijo nada. Aquí Yosef fue llevado y no dijo nada, lo metieron en prisión. Es tan tremendo que dice que con el tiempo lo nombraron director de la cárcel de la penitenciaría de Egipto. Lo nombraron, imagínense, lo nombraron jefe de llaves. Él se encargaba de cuidar a los otros presos. Qué casualidad, ¿no? Pero analicemos algo que mientras que él estaba allá, es un midrash, él hablaba de Yahweh. En los momentos más difíciles es cuando usted tiene que hablar del Padre, hermano. Y no decir, ay, es que Dios no me cumplió. Esa palabrita tan rebuscada, es que Dios no me cumplió, Él me dejó. ¿Usted se imagina a Pablo y Silas cuando estuvieron en la cárcel? Es que Yahweh no cumplió, nos dejó. Me abandonó, ¿para qué predico? ¿Para qué hablo de él? El verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios se prueba en los tiempos de dificultad. De nada me sirve que usted, miren, ¿sabe qué pasa con el pueblo? Y lo digo con autoridad. La gente cuando está bien, ay, hermanito, qué bendición, Yahweh lo bendiga. ¿Cómo está? Bendecido y prosperado. Y está en la inmunda, en la mala, ¿cómo está? ¿Qué pasó con la risa, la peladera de dientes que mostraba, hermano? ¿Dónde está esa risa que mostraba unos días atrás? ¿Dónde estaba esa alegría que emocionalista, carnales todavía? En los tiempos más difíciles es cuando usted tiene que mostrar su mejor sonrisa, hermano. En los tiempos más duros es cuando usted tiene que glorificar el nombre de Dios, porque no tiene sentido yo puedo estar contento solo cuando está la riqueza, no. En los tiempos de dificultad es cuando usted tiene que mostrar lo mejor del Padre. Ahí es donde se prueba, ahí es donde se prueba la casta espiritual. Ahí es donde se prueba el verdadero hombre y la mujer de Dios. Antes no. Porque es que cuando está la situación, miren, este es un punto también. Y no me quiero salir de la enseñanza, pero en los tiempos más difíciles es cuando uno ve los matrimonios agarrados en la casa. Sí ve. Cash money, no hay plata. Y usted, agarrados como perros y gatos. Y Satanás, que viva la fiesta. Sí, hermanos, siguen así. Vino a mí el esclavo hebreo, hizo un comentario racista porque era hebreo. Que nos trajiste para burlarse de mí, de nosotros. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y José hizo lo que todos deben hacer cuando son enfrentados con este tipo de situación. Huyó y salió corriendo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22 dice, lo dejan claro, huye también de las pasiones juveniles
José fue llamado esclavo hebreo. Yeshua también era un esclavo, como está escrito en Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de un siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Usted se acuerda cuando su padre Jacob le hizo la túnica de colores a José? Dice que lo puso en una posición tan alta, que dice que cuando él tuvo esa visión, dice que el sol y la luna se inclinaban y 11 espigas de trigo se inclinaban ante él. Y llega Jacob y le dice: venga, ¿acaso tú vas a reinar sobre nosotros? ¿O acaso tú vas a ser el rey sobre nosotros? Y por esa situación se llenaron los hermanos de odio. Pero él se cuenta que José tuvo que vivir la posición de esclavo y de siervo para a la postre exaltar su nombre. No solamente como hombre singular, como hombre único, sino para exaltar el nombre del pueblo de Israel. José representa al pueblo de Israel, que sufrió humillación, pero que a la postre iba a ser ¿qué? Exaltado. Y como Israel iba a ser exaltado a través de Yahweh, de esa simiente de Israel vendría la simiente que sería Yeshua sobre las naciones. Un punto interesante también. Dicen que antes de ver la bendición uno tiene que ser humillado. Y la gente quiere ser exaltada antes de pasar. No, yo humillado, no, ¿cómo se le ocurre yo humillado? No, humillado para nada, no. Y como su orgullo es tan espiritual, usted no quiere pasar por una humillación. Por eso dígale al que está al lado suyo: antes de ver la bendición, toca pasar por la humillación, hermano. Usted que me escucha o me está escuchando a través de este video, antes de ver la bendición tienes que pasar por la humillación, hermano. Pero la gente cuando está viviendo el tiempo de aflicción dice: ay, estamos siendo como humillados. Que los vecinos no se den cuenta, que nadie se dé cuenta de lo que estamos viviendo. ¿Y por qué no? Porque es que mi orgullo no me permite ver eso. ¿No es que somos siervos de Yahweh? Real sacerdocio santo, pueblo adquirido, nación santa, ¿cierto que se babean hablando así? Es verdad. Pero aún por ser siervos de Yahweh, no estamos exceptos de que el Padre nos coja y nos haga, nos machuque. Porque es necesario machucar el olivo para sacar el buen aceite, hermano. Es necesario ser machucados. Porque una bendición no viene de la noche a la mañana, que porque simplemente estamos caminando con el Padre. No, por lo contrario, si estamos caminando con el Padre, vamos a vivir procesos para llevar la madurez mucho mayor. Por si usted de pronto viene un proceso repentino y dice: ¿pero qué pasó? ¿Qué sucedió? No, pues miremos a José, un hombre radical que el Eterno lo puso en un proceso para hacer bendición a la postre. Entonces no se le haga raro cualquier proceso que usted viva a futuro. Pero ojo, que el proceso sea dentro de la voluntad de Yahweh y no sea por pecado y desobediencia. Porque si es por pecado y desobediencia, hermano, aténgase a las consecuencias. Pero si es por propósito, es porque Dios lo quiere promover a algo mayor. En Marcos 10, 42, 45 está escrito: y llamándolo junto a sí, Yeshua les dice: sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen su autoridad sobre ellos, pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande, sea vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo de Yahweh vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿A quién? A muchos. ¿Para dar su vida en rescate a quién? A muchos. Al enterarse de los acontecimientos, Potifar reaccionó con ira. Génesis 39, 19, 20. Dice: y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras de su mujer, le habló diciendo: esto es lo que tu esclavo me hizo. Se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en lugar donde se encerraban a los presos del rey. Y allí permaneció en la cárcel. Potifar pudo haber mandado matar a José por esa acción, yo creo que sí. Pero no lo hizo. Probablemente su cólera no solo iba dirigida a José, sino también a su esposa, de quien tal vez desconfiaba. Por eso, pero sabemos que detrás de esto, más que lo que yo estoy diciendo, era un plan profético. Por eso José, sombra profética de Yeshua. Debía haber ofendido y entristecido a José ser acusado con una mentira tan escandalosa e indignante. Sin embargo, no parecía defenderse de esta falsa acusación, así como Yeshua se quedó en silencio ante sus acusadores. Isaías 53, 7 dice: angustiado, él afligido, no abrió su boca,
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mateo 27, 13, 14 dice, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Yeshua no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho de él. En ese caso, Yosef no dijo, porque él sabía quién era delante de Yahweh. 39, 20, conciso B, lo echó en la cárcel. Como José fue acusado falsamente y echado en la cárcel, el Mesías fue condenado a muerte y muerte injustamente. Génesis 39, 21, 23 dice, pero Yahweh estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. ¿Qué le dio Yahweh? Gracia. Miren, este es otro punto para pensarlo. En el tiempo más difícil, en el tiempo de la prueba, esto suena loco lo que le voy a decir, pero es que Yahweh opera de las maneras que a veces no entendemos. En los tiempos más difíciles, del proceso más difícil, es cuando Yahweh pone gracia en usted. Y usted va a decir, pero si no pareciera que estuviera conmigo. Pero en los tiempos más difíciles, en los tiempos más angustiosos, en los tiempos cuando usted coge a cacarear, a llorar, a patalear, de pronto a no venir el Shabbat, de pronto a no celebrar, de pronto a quedarse en la casa, no sé, cualquier babosada, cualquier chiripiol que le da, es cuando Yahweh pone más gracia para abrirle las puertas a la postrer. Usted sabe que Yahweh puede cambiar el destino de un día para el otro, hermano. Tan sencillo como eso. Cuando Yeshua estuvo aquí en la tierra, dice que cuando él ejecutó milagros tan sorprendentes que aún los fariseos, los escribas y la élite religiosa decía, ¿de dónde este hombre hace semejantes milagros? Ellos se sorprendían de los milagros que él hacía. Entonces la pregunta es, si Yeshua ejecutó milagros a través del Rúa de Yahweh, ¿será que Yahweh no puede ejecutar los milagros a través de la vida tuya o a través de la vida de un siervo que guarde la santidad del Padre? Él lo puede hacer, pero nuestra mente es tan cavernícola y tan oxidada que ya se nos ha olvidado que Yahweh puede cambiar el destino de una persona de un día para otro y de un momento para el otro. Él lo puede hacer porque para él no hay nada imposible. Entonces lo que estamos leyendo aquí es algo que se seguirá cumpliendo hasta el día de los días. Dice, pero Yahweh estaba con Yosef y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, imagínense, ante otros. Y entregó en manos de Yosef el cuidado de todos los presos. Dígame una cosa, ¿qué pueden hablar los presos? ¿Qué habla un preso? Si a usted lo metieran a la cárcel solamente porque Yahweh lo quiere llevar allá para probarlo un tiempo, ¿qué cree usted que van a hablar los presos? Pero lo más tremendo, ¿usted qué va a hablar? No, porque yo estoy aquí, no es justo. ¿Cómo así que yo aquí en la cárcel si yo soy un siervo de Dios, yo no me merezco estar aquí? Pero resulta que Yahweh lo hizo con el fin de llevarlo para enseñarle a ver qué usted iba a hablar y qué iba a decir de él. ¿Sí? Entonces yo me imagino un midrash, yo me imagino él predicándole allá a los presos, Yahweh, Elohim, bueno, tremendo, y los presos, uy, o sea, esos años se le hicieron a uno a los presos cortos también. Yo me imagino que cuando lo sacaron de la cárcel, dijeron ellos, ay, lástima, hombre, usted cómo nos venía predicando y nosotros aquí, ¿quién nos va a predicar ahora? Porque era el único hombre que tenía la luz de Yahweh en Egipto. Era el único que era luz en medio de las tinieblas en un sistema tan fuerte como Egipto. Entonces, para que usted piense que usted también tiene que ser como ese candelero encendido sobre una mesa, en el lugar donde el Padre lo ponga y donde el Padre lo establezca. Que usted no sea uno más que digan, oiga, que después con el tiempo pasaron 20 años y le preguntan, ¿verdad que usted era creyente? Y usted, ay, sí, ¿verdad que sí? No. Sino en el momento que usted entra a un lugar, en el lugar donde Yahweh lo ponga, por su testimonio y por su vida, digan, oiga, verdaderamente usted es diferente. Oiga, jovencita, usted verdad que usted no participa en las obras de las tinieblas de esas otras niñas, usted no habla de pecado, usted no habla de maldad, usted no habla de sexo, usted no habla de pornografía, usted no habla de esto, usted no habla de nada. Que digan, oiga, es diferente, nos gusta estar en el grupo suyo. Pero si usted se da cuenta, la mayoría de colegios, el grupo de los malos, de los pecadores, de los boquisucios son los que más jalan. ¿Sí? Y usted como se siente triste, o triste el creyente, es que yo me siento solo porque todos los compañeros me rechazan. Pobrecita de mí, pobrecito de ellos, se lamen sus llagas mismas, cuando se tienen que parar para hacer frente
y ser un ejemplo ante los demás. Es que donde yo diga que soy creyente de pronto me linchan. ¿Qué? Lo van a linchar, si el Padre está ahí lo cuida. Lo mínimo, lo máximo que podrán hacer es rechazarlo, pero con el tiempo lo buscarán para pedirle un consejo cuando la China esa rebelde se deje preñar, va a buscar a la del Espíritu. Y cosas así. Pero no, hoy en día están en un colegio, usted va y no sabe ni quién es creyente ni no. Usted mira y usted dice, pero es que todos hablan igual. Todos tienen la misma cara de pecadores, y eso que vienen a un chava, y bueno, en fin. Pero son los mismos. Porque no se han tomado el tiempo de buscar la santidad del Padre. Por eso hoy en día, ¿verdad que hoy en día es difícil identificar gente creyente, ¿saben? Es difícil, hermano. Es difícil porque la mayoría dice, pero es que donde yo llegue a hablar algo, la gente me va a aborrecer. Si yo llego a hablar del Padre, me echan del trabajo. Si yo llego a hablar de esto, me echan, ya yo no puedo hablar, bueno, etcétera. La gente vive más llena de miedos, hermano. La gente vive llena de miedos. Donde mi esposa estaba un tiempo haciendo, digámoslo así, un reemplazo, todas las maestras de ese lugar, la directora las ponía a orar la oración del rosario, y tienen una Virgen del Carmen grandísima en mitad del colegio y todo eso, y todos oran la Virgen del Carmen, etcétera, etcétera, y es un temor que infunde ese sistema, y aún creyentes las ponen a orar. La Virgen María penaba y sufría, Jesús no quería verla llorar. No llores, no llores. Sí, cosas como así, en trabalengua. Pero ¿qué tal esos? ¿Qué tal es, hermano? Uno siendo pueblo de Yahweh recitando cosas como esas. Pero la gente por miedo dice es que donde yo no ore, donde yo no diga esa oración, de pronto me echan. Pero yo le digo una cosa, es mejor obedecer a Yahweh antes que a los hombres, hermano. Entonces la gente hoy en día vive con miedo en un sistema, hermano. La gente vive con miedo. Es que de pronto me echan y usted sabe que esa es la papa, esa es mi comida. Quiere decir que todavía su vida espiritual no se ha desarrollado a la manera que Yahweh le quiere enseñar, hermano. Y estamos hablando de una fe verdadera, no una fe a medias, no una fe tibia, no una fe donde todo está bien, gloria a Dios, aleluya. No, la fe verdadera está en los tiempos más difíciles, donde las noticias son caóticas y dolorosas. Ahí es donde realmente se levanta el hombre y la mujer de Yahweh. Se conocen los verdaderos hombres de Dios en los tiempos más difíciles. Y vemos a Yosef, que en el tiempo más difícil fue donde Yahweh lo exaltó. En el tiempo más difícil. Recta final 31:23. Dice que no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Yahweh estaba con José y lo que él hacía, Yahweh lo prosperaba. Pero Yahweh estaba con José y le extendió su misericordia. Yahweh lo bendijo a José en el pozo. Yahweh lo bendijo a José en el pozo. Si él bendijo a José, el esclavo, no debemos sorprendernos de ver la bendición de José en la cárcel. Ninguna de estas circunstancias terribles descarrió el plan de Yahweh para la vida de José. Entonces aquí el tema dominante es, José tuvo éxito por la bendición del Eterno. Génesis 39:2. Pero Yahweh estaba con José, quien llegó a ser hombre próspero. Génesis 39:3. Vio su amo que Yahweh estaba con él, que Yahweh lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. Génesis 39:5. Desde el momento en que le dio el cargo en casa y todo lo que tenía, Yahweh bendijo la casa de Egipcio, la casa de José, y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía. Incluso después de que José fue acusado falsamente y encarcelado, Yahweh todavía lo bendice. Génesis 39:21, pero dice que Yahweh estaba con José. Génesis 39:23, Yahweh siguió estando con José. En realidad es poca la importancia en las cuales las circunstancias se encuentran en un siervo de Yahweh como José. Siempre está en el servicio de su amo, y Yahweh lo honra y lo prospera en todo su trabajo. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, como pasó en la casa de Potifar. José llegó a la cima, convirtiéndose en el principal administrador de la prisión a través de su experiencia en ambos lugares. Yahweh afinó sus capacidades administrativas que José necesitaría un día para salvar a su familia y salvar el mundo entero. Dese cuenta que todo lo que él estuvo haciendo durante el tiempo que estuvo en Egipto era abriendo puertas para cuando llegara a su familia fueran recibidos como él con el tiempo,
se ganó el título y el honor como segundo al mando sobre Egipto. Entonces, ¿no es difícil prosperar en un mundo lleno de tantas cosas? ¿Qué cree usted? Se lo dejo en su pensamiento. 39:23, conciso B. Todo lo que emprendía Yahweh lo hacía prosperar. De la misma voluntad del Eterno prosperó por medio de la muerte al justo, al Mesías, como está escrito en Isaías 53:10. Pero quiso el Eterno quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Eterno en su mano prosperará. Y de nuevo, como nos dice el Targum, dice, pero la Nenra del Adonai, dice que la Nenra es la presencia y la gloria del Adonai, apoyaba a Yosef, extendió sobre él su bondad y le concedió su favor en los ojos del jefe de la prisión. El jefe de la prisión lo colocó bajo el mando de Yosef, todos los prisioneros de la prisión, y todo lo que fue hecho, Yosef, fue hecho por su Nenra. El jefe de la prisión no encontró falta en Yosef por la Nenra, por la gloria del Eterno que lo protegía. Y todo lo que él hizo, lo hizo exitosamente. Entonces démonos cuenta que Yahweh opera donde él quiere y como quiere. ¿Sí? Aún en la cárcel Yahweh estaba con él. Y no es justo que un hombre esté en la cárcel. Y démonos cuenta que Yahweh opera por eso dice que mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Él opera en momentos, vuelvo y lo repito, Él opera en momentos donde uno dice, verdad, pero es que ya estoy en lo máximo, ya no aguanto más. Si José hubiera sido sentimental, ¿qué hubiera dicho? Se hubiera puesto a berrear todos los días, sáqueme de aquí, mamá, papá, sáqueme de aquí. Pero no, en ningún texto dice eso. Dice que él buscaba a Yahweh de día y de noche en la prisión. De día y de noche en su boca estaba la palabra de Yahweh, de día y de noche. Y todo lo que él emprendía aún en la cárcel prosperaba. Dese cuenta que aún estando en la cárcel, él profetizó. Quiere decir que a pesar de todo eso, él nunca se le olvidó quién era en la mano del Padre. Por eso dígale al que está al lado suyo, en los tiempos más difíciles, en los tiempos más caóticos, en lo máximo del dolor, nunca se te olvide quién está detrás de ti. Yahweh siempre va a estar ahí, independientemente de todo. Nunca digas, nunca pienses, nunca digas es que Él me abandonó, es que Él me dejó. Él nunca, si la buena obra que Él comienza, la perfecciona, hermano. Tal vez a veces Él calla. Yahweh tiene algo, yo lo he aprendido en mi vida. Si Él no habla, no quiere decir que no esté conmigo. Cuando Él no habla, Él está escuchando mis oraciones. Cuando Él no contesta, es porque Él está mirando qué es lo que yo pienso y qué es lo que reflexiono. ¿Sí? Cuando el tiempo se pone más difícil, no quiere decir que Él está permitiendo el dolor. Él simplemente está mirando es cómo yo voy a ofrecerle una adoración. Cuando los tiempos ya, las noticias llegan y no son noticias buenas, es cuando usted tiene que levantarse a adorar, cuando llega algo que no le gustó a usted, o que sabe que usted lo aflige, porque no hay cosa peor en la vida del ser humano que las malas noticias. Cuando usted le da una mala noticia, usted se viene al piso y se desparrama, y ahí se acabó la palabra adoración. Y en ese momento los hijos y los siervos de Dios es cuando tenemos que levantarnos a soltar la mejor adoración, y no esperar que venga otro y le diga, oye, adora a Dios, adora a Yahweh. ¿Qué pasa con esa cara? ¿Qué pasa con las palabras? ¿Por qué no se te ve la alegría y el gozo que tenías antes? Pero ¿sabe que a veces yo lo he aprendido? Y eso suena duro y uno llora. Como seres humanos lloramos y cualquier noticia mala nos mueve y nos conmueve. Y nos pone triste, nos aflige, nos pone a llorar. Pero yo siempre he dicho algo, si yo tengo la palabra en mi corazón y la palabra está como un sello de vida, yo adoro independientemente. Si Yahweh hace, gloria al Eterno. Si Yahweh no hace, gloria al Eterno. Si Él me responde, bendito sea. Si no me responde, bendito sea. Porque cuando no responde, también está hablando. Porque estamos acostumbrados a que Él nos diga todo. Sí, tranquilo, ore papito, tranquilo, yo corro y lo escucho. No. Él está tan por encima de nosotros. Él está tan por encima de nosotros que ¿quién puede entender la magnitud y la estatura de la gloria y del poderío y del señorío de Él? Por eso imitar a los grandes hombres de la fe, porque es que imitar a Yeshua es imposible. Bueno, es imposible, pues miremos entonces a los patriarcas. Y también es imposible, entonces ¿a quién vamos a mirar?
Si no podemos imitar los patriarcas, mucho menos vamos a imitar a Yeshua. Y aquí el punto de referencia es Yeshua. Por eso dígale al que está al lado suyo, tu punto de referencia, Yeshua. Pero ¿sabes quién te va a ayudar a ser un buen imitador de Yeshua? El Ruach HaKodesh. Él te va a enseñar y te va a guiar. Y Él va a trabajar sobre tu carácter, sobre tus sentimientos, sobre tus fortalezas, sobre tus debilidades, sobre todo lo que tú eres como ser humano. Porque el ser humano, sea como sea, tiene sentimientos y emociones. El carácter es lo último que se logra alcanzar. El carácter es lo máximo, ¿saben? El carácter es la madurez. Y es cuando se ha pasado por el sentimiento y las emociones. Cuando usted ha renunciado al sentimiento y las emociones, ya puede decir que anda en el carácter de Yahweh. Pero si usted todavía sigue batallando con sentimientos y emociones, todavía está ahí, todavía ahí. Ahí va. Pero lo importante en todo esto, ¿sabes qué es? Consejo. Lo importante en todo esto es que usted avance y no pare ni se devuelva. Que independientemente de lo que esté sucediendo en su vida, sea usted un hombre y una mujer de avance, independientemente. Porque es que es bonito uno escuchar mensajes positivos. Es bonito cuando nos declaran palabras de bendición. Es bonito cuando te dicen, uy, tremenda bendición, pero no te dicen cuál es el proceso de la bendición. Vas a llegar muy lejos, vas a ser un tremendo siervo, pero no te están diciendo en las cláusulas qué es lo que vas a tener que vivir. Claro, al pueblo de Israel le dijeron que iba a ser bendito entre todas las naciones, pero ellos no contaron que iban a ser esclavos primero. Ellos primero tuvieron que pasar la humillación para que a la postre viniera la exaltación, hermano. Entonces usted no espere ser exaltado cuando no ha pasado por el pozo de la humillación. Todos tendremos que pasar en algún momento por ese pozo de la humillación, porque en el pozo de la humillación es cuando sale lo que usted tiene en el oculto del corazón. Ahí en el oculto del corazón es cuando usted saca lo bueno, lo malo, lo feo, o cuando usted simplemente dice, no vuelvo a esa comunidad, me metí con ese que llamaban Yahweh, Dios, lo que sea, y se me puso todo peor. ¿Sabe por qué se le puso todo peor? Porque usted toca purgarlo espiritualmente. Porque usted viene con bichos, con virus, con de todo, hermano. Y tiene usted que ser limpio y lavado por la sangre de Yeshua. Entonces cuando usted entra se le pone todo difícil. Como creyente los primeros meses o el primer año se le pone todo duro. No, pues imagine, no, tengo que contarle algo. Desde que estoy yendo, se me puso todo peor, ¿qué hago? Pues claro que tiene que ponerse de todo peor. ¿No es que usted era amigo del contrario? Y cuando usted estaba con el contrario aparentemente todo estaba bien, pero su alma iba para la condenación. Se metió con Yahweh, empezó a vivir tiempos duros, empezó Satanás a atacar, pero algo que yo he aprendido, que Satanás puede aullar, pero no puede lastimar. Él es como el perro que ladra. ¿Sí han visto los perros que ladran? Y usted se pone a patearlo. ¿Para qué lo patea? Para provocarlo. Deje que el perro ladre, déjelo, el perro se cansará de ladrar. Así opera Satanás ladrando, hermano. Porque hay una orden divina donde Yahweh dice, no toques a mis escogidos. Si realmente tú estás guardando santidad, dígale al que está al lado suyo, si realmente tú guardas santidad. Pero si usted es una persona de doble ánimo, es que hoy yo quiero estar en Chabá, mañana no quiero estar en Chabá, aún en los estudios, hacemos convocatoria de estudios, llegaron 30, pasó el año, quedaron 3, ¿qué pasó? Un poco unón de tibios, porque no terminaron, ¿qué? Y es que, miren, este es un punto importante. En la fe, lo que usted no sea excelente en Yahweh, en su vida usted no va a ser excelente en nada. Dígale que está al lado suyo, disciplina, amor y constancia. Sí, porque es que usted no puede pretender, no, es que yo quiero que Dios me bendiga. Sí. ¿Y de qué manera quiere que Dios lo bendiga? ¿Y cómo quiere que lo bendiga? Hay que pagar un precio. José estuvo 11 meses pasándola rico en la casa del faraón y se levantó lo que se tenía que levantar. Se le tiró el cuartico de hora que él tenía tan bueno allá. Y fue a parar a la cárcel, pero él se cuenta que aún en la cárcel, él era feliz también. Y salió de la cárcel y ¡pum!, lo pusieron en un lugar alto durante 80 años. 80 años, pero ¿qué tuvo que pasar primero? La humillación, hermano. Y hay gente que dice, ¿yo humillado? Primero descolorido, antes que humillado. Y por ahí que usted tenga apellido Verdugo Valiente. No, es que soy yo de apellido Verdugo Valiente, ¿cómo así?
Los verdugos nunca, no, mano. Somos carne, somos humanos y cualquier cosa puede pasar desde que estemos en este cuerpo. Por eso ya la que está al lado suyo, ya para terminar, lo bueno, lo malo y lo feo, recíbalo con amor. Recíbalo con amor, hermano. Sí, porque siempre queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere. Si Dios me bendice, yo voy a la comunidad y aquí traigo mi diezmo. Mire, me va a bendecir. No, no es eso. El punto es que usted se permanezca fiel hasta el final en el gozo y la alegría, hermano. Es permanecer fiel en las buenas y en las malas. Cuando nos estamos casando hay un punto tremendo, y yo me gozo cuando estoy auspiciando los matrimonios. El que está enamorado pues habla a la ligera. Por eso yo siempre les he dicho, conecte la lengua con el cerebro. En los tiempos de enfermedad, sí. En los tiempos de escasez, ahí estaré. En los tiempos de enfermedad, ay, gloria a Dios, la guardaré. En los tiempos donde de pronto se venga lo peor, ahí estaremos juntos. Y sabe que la mayoría de matrimonios en la religión, separados. Y uno le dice, venga, el video que usted, ¿se acuerda ese video que usted grabó donde le decía y la miraba a los ojos y le decía, contigo hasta el final? Y eso eran puros Romeos, hermano. Eso eran Romeos. ¿Y dónde quedó ese Romeo? ¿Dónde quedó esa Julieta? Pues así es nuestra relación con el Padre. Con nuestra relación con el Padre es hasta la vida eterna. Hasta la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Bueno, nos despedimos en esta noche. Damos gracias al Padre por habernos permitido un chaval más estar dando las enseñanzas de este estudio exegético de Bereshit, capítulo 39. Bendecimos a todos los que estuvieron conectados a través de la fanpage y de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas. Compartan este video, compártelo con un amigo, con un familiar, aún con una persona que no conozca al Padre, compártelo. Aún para de pronto un pastor que tú conozcas por ahí, llévale y dale este video para que lo escuche. ¿Qué son las sendas antiguas y qué es lo que Yahweh quiere restaurar como pueblo de Israel a todos? Entonces damos toda rabá por el Padre habernos permitido hoy un chava más estar. Damos toda rabá. Shalom, shalom. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolassendasantiguas.com